Buenas tardes, camarada de la montaña. Los chicos de segundo año de la carrera de guía montaña del Instituto Centro Andino Buenos Aires tenían como tarea entrevistar a alguien que hubiera hecho algo relevante en el montañismo. Realmente, en la actualidad, hay muchos montañistas que están haciendo cosas súper interesantes, claramente. Sin embargo, vivimos en la ciudad de Buenos Aires y con ciertas restricciones a la circulación por la pandemia, así que les propuse acompañarlos a conocer a Jorge Vitón. Aparte de ser un amigo, es una persona amena y divertida, con algunos logros en el montañismo, con los que valía la pena merendar. En lo personal, considero muy importante cultivar la relación con los mayores. Si bien los tiempos cambian, hay muchas cosas que parecerían que no cambian, entre ellas la naturaleza humana, que incluye sus miedos y sus desafíos. En cualquier disciplina, me animo a afirmar, que el diferencial es el conocimiento de uno mismo, y escuchar, ponerse en la piel de los que abrieron huella por delante nuestro, nos hace avanzar muchísimo en nuestro propio camino personal, sea cual fuese el objetivo o la visión que tengan de ustedes mismos hacia el futuro en el montañismo u otra actividad. En este caso, charlamos con una persona de 80 años de edad, que fue uno de los primeros que ascendió y descendió por la vía francesa de la cara sur de la Aconcagua, y participó de la tercera expedición argentina en el Everest. Divirtámonos con él. Bueno, hoy es sábado 15 de mayo de 2021, estamos en el campamento base de Almagro con Jorge Vitón. Sí. ¿Cuántos años tiene? 80. ¿A qué edad empezó a hacer montañismo? Y lo que les comentaba al principio, empecé mi vida en llanura totalmente, nací en Azul, provincia de Buenos Aires. Teníamos campo, animales, así que me llevo bien con los animales, con las personas más o menos, pero bien. Es más complicado, ¿no? Sí. Y cuando vine hacia Buenos Aires con mi madre, mis hermanos y todos, como me gustaba mucho y me sigue gustando la naturaleza, me adherí a una asociación de campamento que se llamaba FAC, FAS, Federación Argentina de Campamento, en el año 1958. Y a partir de ahí salía a hacer las salidas normales, que eran a la Laguna Lela, a Otamendi, Sierra de la Ventana. Sierra Ventana tuvimos una vez, 25 veces haber ido y lo festejamos con Guillermo Vieiro, que no está entre nosotros, un compañero mío de montaña. Y bueno, y siempre teníamos contacto con el CABA en esa época, de la FAC. Después se trasladó, se hizo una asociación de campamento que se llamaba ADAIVA, Asociación de Acampantes Independientes de Buenos Aires, San Martín 912, teníamos una oficina alquilada, íbamos continuamente a las charlas que se daban mensualmente del CABA, de distintas expediciones, y siempre nos interesó, y algunos de nosotros empezamos a hacer algún curso con el CABA. El CABA es el Centro Andino Buenos Aires, fundado el 12 de abril de 1950. En estos momentos todavía sigo siendo vicepresidente y bueno, tuve la suerte de empezar a hacer de ese campamento, hacer cursos de montaña, principalmente en roca y hielo. El hielo me gusta mucho, más que la roca. Y después tuve la suerte de integrar algunas expediciones y algunos grupos que me familiarizaron mucho más con el montañismo, ¿no? Y empezar a adquirir tecnicismo, equipo y todo lo que uno se puede imaginar que en esa época no existía. Desde las botas de montaña, las calidades, a lo que hay, los crampones, piquetas, eran pesadas. Había hasta ideas de decir cuanto la piqueta pesara más, mejor golpe tenía. Y en algunos casos era un poco para reírse, pero hoy, bueno, todo el montañismo originalmente nació en Europa. Por eso se le llama alpinismo por los Alpes. ¿Cuál fue la primera montaña importante que hiciste? Que vos dijiste, bueno, esto es un desafío, me tengo que preparar para eso. Buena pregunta. Yo creo que no, lo más importante para mí... No porque haya sido lo más importante que hiciste, sino que fue eso primero sí, que te hizo sentir de que tenías que prepararte y que realmente era un Bueno, desafío. lo que pasa es que tuve la suerte desde chico, y mi padre también, era socio de Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, vitalicio él, y yo con 16 años
me pude pagar la cuota de ingreso como socio cadete de Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, y me gustó mucho el deporte. Desde ya en Azul hacíamos deporte permanentemente con los animales, con los caballos, y correr a la vuelta a la manzana entrenando a ver quién aguantaba más. Nos daba 40 vueltas a la manzana, éramos con 10 años, 12 años, tremendo deportista, por no decir otra cosa. Y acá lo que más me pegó fueron dos montañas importantes para mí. Una en el año 71, en enero del 71 hicimos con Guillermo Vieiro una ruta directísima en el Cerro La Mano, Mendoza, Cordón de los Penitentes, es zona intangible actualmente, y una escalada, después que bajamos nos dimos cuenta fue muy peligrosa, con una roca muy podrida, el poco hielo que había, que ahora no existe ya, no se puede hacer hoy en día, y haberla hecho en directísima fue fantástica, ¿no? Tal es así que miraba yo, abría las piernas y miraba la base y estaba abajo, una inclinación de 60 grados. Todavía está la mano, es un cerrazo hermoso, y eso también me valió después para ser designado integrar la expedición, la tercera expedición argentina al Everest. Al Himalaya, pero íbamos con el destino Everest. La primera al Everest. Pero la tercera expedición argentina, las otras dos anteriores, la habían hecho en la época del gobierno peronista, no es despectiva ni nada, y el teniente Francisco Ibáñez fue precursor y una persona muy aceptada por el presidente Perón en esa época, que le dio la posibilidad de formar una expedición con sus 23, 24 años, muy joven. No desacredito la juventud para nada, pero con falto de una experiencia de tremenda magnitud. Igual puede haber equipos y equívocos con personas de 50, 60 años que no les sirvió para nada la sabiduría de los años. Eso cuando te dice la sabiduría de los años, algunas veces es un mito porque se equivoca. Peor que un chiquito de 7 años, pero bueno. Pero muy empecinado, muy caprichoso, volviendo al tema de Francisco Ibáñez, teniente primero, con 23, 24 años. Él había tenido unos problemitas ya de altura, acá en Aconcagua, muy fuerte, y lo pagó con su vida. Tal vez así que murió en el Dhaulagiri, mejor dicho en Katmandú, intentando la ruta de la pera del Dhaulagiri en el año 53, no mal recuerdo. Nosotros tuvimos suerte de estar en el 71 en el base del Everest, una cosa única. Fuimos la época post-monzónica, no la pre, que es una temporada un poco más conveniente, más verano, días más largos, menos ventoso. Lo nuestro era un otoño, pero lo mejor que tuvimos que era una sola expedición en esa sola ruta, único. Es un lujo que no se puede creer. Disponer vos de la montaña como si estuvieras acá en la Argentina en las épocas esas, ¿no? Que ibas a una expedición y estabas vos solito. Es un poco egoísta, pero es así el sentir de la montaña. Y lo bueno del montañismo es que no tenés público. No te van a aplaudir, no te van a decir nada, sos vos. El que va creyendo que va a volver de una manera muy especial o distinta, o creer que es un rey de la montaña, no. La montaña decide, siempre decide. Entrá humildemente y salí humildemente. Y si ves que no está a tu alcance, no la trates de forzar porque vas a dejar la vida. Así tenemos algunos casos importantes que han fallecido por empecinarse, ¿no? La montaña decide. Recordando un poco mi experiencia, mis inicios en el año 66, 1966, 1967, 1968, fuimos 3 veces al cordón de las pirámides en Esquel, cerro bajo, pero muy difícil y complicado, no solo en la parte de roca y de hielo, sino el acercamiento.
zonas muy difíciles para ingresar. Y ahí no podíamos entrar ni con vaqueanos, ni con gendarmería, ni con ejército, tenías que cargar todo. Y lo intentamos 3 veces, desde 1966, 67, 68. En el 68 pudimos hacer cumbre en el pirámide central de Kelchwood. Anterior a eso habíamos hecho cursos por nuestra cuenta, y el que sabía más enseñaba, sin ser el cava, en Córdoba, en Los Gigantes, y en Sierra de la Ventana, que era el lugar ideal para escalar en roca, muy buena roca y cercana a Buenos Aires, 550 kilómetros de Buenos Aires. En cambio ya Córdoba tenías 800 kilómetros, querías irte a Mendoza, eran 1200, 1300, querías irte a Catamarca, bueno, había lugares que no se conocían, así como montaña. El faro o la luz fuerte del montañismo era Aconcagua, el atractivo. Sin embargo, nosotros buscamos otras montañas que son mucho más lindas y mejores y despobladas de tanto turismo, ¿no? Que es lo que le gusta a uno. Sí. Bueno. Sin embargo, a usted le interesó hacer algo distinto en el Aconcagua, que no se había hecho. Claro, pero me río porque yo no sé... Uno era tan joven, no, yo tenía 30 años, y entonces fue una cosa, no por un desafío, en el sentido de decir voy a vencerla para lograr un mérito llamativo o importante, no, queríamos hacerla en la pared sur, y no sabíamos cómo íbamos a hacer después el bajar, si se hacía por la ruta normal y nada, o como hicimos, por las mismas rutas de la pared sur, bajamos por la misma pared sur. Pero fue decidido en el momento, teníamos buen tiempo. ¿Por qué se tenía que ir por la ruta normal a bajar? Y perder el equipo, que para nosotros perder algo, no tirábamos nada, como digo yo, no le tiramos ni besos a las chicas. ¿Qué estudiaste o qué te preparaste antes de hacerla? Bueno, mucho deporte, mucho correr, mucho gimnasia. No, pero digo, en cuanto a la planificación de por dónde le ibas a hacer... Bueno, no, estaba cantada la cosa. Estaba cantada porque ya habían estado los franceses, nosotros repetimos la ruta casi francesa, pero con una diferencia por la calidad de la nieve de esos momentos, claro, adecuándose a la montaña en ese momento. Y entonces los franceses tuvieron la pérdida de dedos y pies, de dedos de pies y de mano, y nosotros felizmente todos enteritos, llegamos 6 a la cumbre en 2 cordadas de 3, prendelo así. Y tengo que no dejar de reconocer a Guillermo Vieiro, que era mi compañero de montaña, de cordada y de club de gimnasia y esgrima. Los dos nos entrenamos a morir, ¿no? A competir como si fuera pero a competir para tener un buen estado físico. Entonces salir a correr era 8, 10, 12 kilómetros, no se hacían 4 kilómetros y vuelvo, no. Subir escalera y salir del primer subsuelo del Club Gimnasia y Esgrima hasta la confitería, 9 pisos por las escaleras. La primera más o menos, la segunda ya te pesaba, la tercera y la cuarta. Pero bueno, eso te dio un resultado hermosísimo. Aparte de los sábados o domingos nos encontramos en el picadero de Gimnasia y Esgrima en Palermo. Está el picadero de equitación y había arena y nos cargábamos uno a otro a babucha, como caballito. Se le dice, a caballito, y forcejeábamos para fortalecer en esa arenal las piernas, sí. El músculo, ¿no? La fortaleza, y pulmones también, mucho correr, sea con buen tiempo, mal tiempo, con lluvia. Y yo en ese interín de los 16 años que me hice socio de Gimnasia y Esgrima, empecé, porque me gustó, practicar lucha romana o greco-romana en la primera etapa, y después a mediados del año se hacía la libre olímpica. En el 60 salí también designado, salí segundo para ir a Roma, a la Olimpiada de Roma, y fue uno de primera que me ganó, yo estaba en tercera en esa época. Bueno, fue un logro muy interesante, pero me quedé acá en Buenos Aires, nos mandaron al primero, mejor dicho.
Pero todo eso y la vida que había tenido en Azul, la vida tan natural en el campo, montar a caballo, eso te da mucha fortaleza, el aire puro, el caminar, el sufrir un poco, también las condiciones climáticas, es importante, te fortalece, no solo físicamente, sino mentalmente, te fortalece. Tal es así que al día de hoy, con los 80 años más o menos, me mantengo bien. Tengo un reemplazo total de cadera hace 9 años, tengo una rodilla que está hecha destruida, iba a decir otra cosa, y la otra está acompañándola también ahí. Pero sin embargo, hace 9 años, 10 años que no puedo trotar, no corro, pero me trato de mover y mucha bicicleta. Con raíz de bicicleta he estado en el Salar de Uyuni 2 veces, pedaleando a 3760, hacer una salida también en bicicleta desde Salta capital a Abra de la Cay, San Antonio de los Cobres, en pleno invierno, 7 bajo cero, hielo, vacaciones de invierno. ¿Me contás un poco cómo preparaste el equipo y cómo conseguiste el equipo? Bueno, el equipo... Para la cara azul me refiero. ¿Cómo? Para la cara azul que necesitabas equipo técnico. Bueno, el equipo cuando fuimos, tuvimos la suerte de que acá en Argentina, uno de los socios del Cava, Héctor Vieites, los tengo que nombrar a todos también, fue el precursor de hacer duvet tanto en bolsas de dormir, saco de duvet, pantalones de duvet, mitones de duvet y los escarpines para los piecitos también de duvet. Y se trabajaba con muy buen duvet y le encontró una forma de fabricar la bolsa que después fue imitada también por, no sé si Chris Bonington, para hacer bolsas de dormir. La manera de tabicar la bolsa de dormir. Y en el interín, en esa época que estamos en esa asociación de campamentos, nosotros teníamos moldes para hacer las bolsas de dormir, comprábamos las plumas que venían de Entre Ríos, de los gansos, el duvet, buen duvet, y también sabíamos hacer carpa o un anorak o un cagul, y lo hacíamos nosotros mismos, y alguna madre que ayudaba siempre. Tengo una máquina de coser Singer ahí que es una belleza. Si es hablar me hago millonario yo, pero eso es otra cosa. ¿Y las piquetas? Y bueno, con las piquetas teníamos el ingreso de Diol, de Mendoza. De Diol, un fabricante de mendocino, hizo piquetas, que la tengo, y crampones también. Y teníamos la suerte algunas veces de que las expediciones extranjeras, de Francia, de Italia, que venían al Fitzroy, que venían a la Patagonia, que era muy atractivo, vendían el equipo al regreso, una vez que terminaba sus expediciones, porque le era más conveniente venderlo y no llevarlo de vuelta a su país de origen. Claro. Entonces eso le quedaba al Cava, no tanto las cuerdas, pero sí todo lo que es material metálico, todo eso sí, y era muy buen equipo. Y siempre había una contrapartida con los que se iban, porque había un comentario, un consejo, algo novedoso. Tal es así, tenemos que recordar también a José Luis Fonrouge, no sé, jovencito, hizo la super canaleta del Fitz, en épocas divinas, fuerte. Y bueno, con respecto a la Aconcagua fuimos a la Paresura en el año 73, hicimos cumbre el 6 y 7 de febrero, 3 un día, una acordada y 3 los otros. Eran Guillermo Vieiro la primera, Fermino Lechea y Pipo Frazón. Pipo Frazón se mató en el Fitzroy y Guillermo Vieiro se mató en el Tupungato. Frazón hoy por hoy vive en Bariloche y después la acordada nuestra era Héctor Cuiñas, que es el presidente del Cava en estos momentos, Eliseo Busto y yo. Y subimos salto de una cosa a la otra, pido disculpas, no tengo un orden, pero bueno, se me van ocurriendo cosas. La decisión fue en el momento que nos cruzamos, cuando Guillermo y la acordada de Guillermo con Pipo y con Fermín bajaban. Ahí casi se decidió, bajamos por acá, bajamos por la misma ruta y recuperamos todo. Y nosotros al día siguiente, el 7 de febrero, un día después de mi cumpleaños, así que fue un regalo divino, y llegamos a la cumbre de la Aconcagua. Y la diferencia de ese día fue tremenda, porque
Guillermo Vieiro y su cordada alcanzaban a ver la divisoria del agua del Pacífico con la costa a la distancia, y estuvieron 43 minutos en la cumbre. Y al día siguiente subimos nosotros, estuvimos 13 minutos nada más, eso me acuerdo. Un frío de aquellos, mucho viento, no vimos nada de nada, a bajar, y a bajar, y a bajar. Y bueno, había mucho más hielo, eso era bueno, eso te ayuda mucho si te sabes mover bien. Y pudimos bajar los 6. Yo en esa época estaba trabajando en el Banco de la Nación y tenía que volver, así que me tuve que cortar solo y volver, y ya cuando estábamos cerca de Punta de Vaca estaban los periodistas de los diarios de Mendoza preguntándote si había pasado algo, si había habido un accidente, les interesaba el periodismo. Digo, no, todo bien, todo perfecto. Mis compañeros están esperando a los vaquianos para que... Murieron 13. Era un vaquiano muy interesante. Juan Vergara se llamaba, tenía el ranchito al lado de la ruta, que era de Ripio en esa época, cerca de Punta de Vacas. El río Vacas es hermoso. Donde es el nacimiento del río Vaca, está el cordón de los penitentes, y ahí hay una serie de cerros que son hermosísimos, y en este momento, o hace unos años a esta parte, esa zona intangible, no permiten el Matías Ubrigen, la cúpula, el Gusfeld, la mano. Era un lugar espléndido, perfecto, hermosísimo, y lo conservan ahí. Y después, bueno, en el 71 me designaron para ir al Himalaya, hice cordada con Guillermo Vieiro, y la primer cordada de cumbre era Ulises Vitale de Mendoza y Jorge Peterek del Cava, que viven los dos. Uno está en Mendoza y Ulises en Luján de Cuyo, y Pete está en San Martín de los Andes, junto con Alfredo Rosasco, compañero también de montaña, y con él hicimos el Imani en Bolivia en el 78, con Alfredo Rosasco, también largo. Bueno, no sé qué más que decir, pero hay mucho. Nos gustaría conocer más de la expedición a la Concagua. ¿Cuántos días les llevó? ¿Qué elementos usaban? 24 días. ¿Para orientarse qué usaban? Las estrellas, poco, no. En ese momento no había GPS ni nada de nada. ¿Tenían un mapa? ¿Cómo? ¿Tenían un mapa? Sí, mapa, sí, por supuesto, pero las montañas cambian, sí, claro, hay que ver las condiciones como está. La Concagua lo que tiene es una roca muy mala, se le llama podrida, se le comenta así, roca muy podrida, muy floja. O tratabas en algunos lugares clavar un clavo y sonaba como si estuviera clavando un clavo en una madera podrida, acortonada, cloc, no te da seguridad, no te da mucha certeza. Y lo que pasa es que es un atractivo importante, y más la Pared Sur. Hasta ese momento lo habían hecho los franceses con un costo terrible de congelamientos, internaciones, amputaciones. Después lo había hecho también José Luis von Rusch y un alemán, no sé si en el 63, en el 66 la hacen Omar Pellegrini y Jorge Aiques, y en el 73 nosotros, pero la variante nuestra fue bajar por la Pared Sur. Y cuando estábamos ya en Mendoza, veías el diario, decía hazaña argentina. No, ¿qué hazaña? Bajamos porque queríamos recuperar todo el equipo. ¿Qué hazaña? Lo que menos pensaba esa. De Yapa había hecho yo una carpa con la Singer, la máquina de coser Singer, tipo así un escalón, ¿no? Triángulo así, que sirvió. Y de un solo paño con un nylon peruano que habíamos conseguido bueno. Y así estaban las cosas. Los primeros congelamientos, el principio del congelamiento en los piecitos, que no los tuve a full, no tuvo que amputarse nada. Enfriamiento nada más. Fueron con los zapatos marascos y especiales. Eran simples. Entonces andar en simple por los 6.000 metros, a 7.000, es interesante, es elegante. Y solo lana había pola. Sí, algodón. Lo único que respetábamos era el tejido cebolla, una ropa encima de la otra, los famosos calzoncillos largos de algodón. Hoy en día, y ahora vos tenés
como ser en el 71 pudimos comprar el equipo francés y tenías de Angora. Había una pequeña diferencia. El pantalón y la casaca era una cosita así y no pesaba nada y abrigaba bárbaramente. ¿Habían hablado ustedes con los franceses o con quién habían para tener algún tipo de referencia de cómo ir viendo la ruta y reconociendo la ruta del camino? ¿De la Aconcagua? Sí. No, para nada, no, lo que tenía... Dato, ¿cómo? No, por las referencias, pero... No, las referencias que teníamos, la ruta estaba más o menos cantada, menos la variante que hicimos, que también hizo una variante José Luis von Rusch con ese alemán, cuando es el cumbre, se cortan. Y a los franceses no sé lo que les pasó, pero hay que pensar que era el año 53, cambia mucho eso. Sí, sí. Cambia bárbaramente la mentalidad y el equipo. Y después hasta algunas veces, algunas escaladas son medias temerarias, con la posibilidad de que rebotes y mal. Pero también le influye mucho. La sabiduría que te dan los años no sirve para algunas veces para nada, pero también te dice, también se pierde en cumbre por la sabiduría que te dan los años, son más conservadoras. No, pero no te conviene. También había una idea de que fulano y fulano podían ir y vos mengano y sultano no. Y eso también te apichonaba. Cuando vos rompías esos moldes, esas ideas, era bueno, porque te dabas cuenta, vos, si tengo capacidad, tengo un estado físico, tengo un buen equipo, estoy bien alimentado, estoy aclimatado. En altura lo más importante es la aclimatación. Todas las personas que vayan a altura y se sienten mal a 6.000 metros, no digo a 7.000, pero a 6.000 metros, quedarse en 6.000 metros no sirve para nada. Bajen a 4.000, si están recuperados, vuelvan a intentarlo. Pero si no bajan, no se recupera. El cuerpo a 6.000 metros no se recupera. El cuerpo y la mente. Claro. Sí. Vos adentro de la carpa, como ser a 7.000 metros en el Everest, con Guillermo, estaba... Unas carpitas teníamos de todo, unas tuvimos que terminarlas, las hizo Andes Camping acá para acompañarnos, y teníamos que terminarlas allá con una máquina de esas portátiles, los Sherpas que traían no sé, ¿cómo se llaman? Un tipo que cosía con la máquina, traía la maquinita, y las teníamos ahí y con la cortapluma arreglando los parantes para actualizarlo, para que sea a la altura correspondiente. Pero dentro de la carpa teníamos 6 grados, 7 grados bajo cero. Estábamos con los calentadorcitos que eran franceses, el Butangás francés, con la bombola chiquita, y vos ponías un jarro para hacer un té, que era fundamental, mucho líquido. Para la altura hay que hidratarse mucho, en exceso. Y sacabas el jarrito, lo ponías al costado, movías así un poco las manos, agarrabas el jarrito, clic, 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 otra vez tenías cristales ya. Te despertabas de frío, se te congelaba esto, te dabas vuelta y tenías frío, estabas congeladito. Agarrabas una estaca, le ponías los dedos así, te la pegaba aquí, la levantaba, ponías el dedo en la espátula de la piqueta y te quedaba la polla blanca. Y vos veías los cuervos que andaban a 7.000 metros de altura, una cosa bellísima, ¿no? Los vientos, con viento te tira al diablo todas las ideas que tenés. Ya después de 10 grados, 15 grados bajo cero, todo es igual. Te vas a congelar y te vas a morir por 10 o 15 grados por 25. Pero con el viento es imposible. Cuidarse mucho, quererse, friccionarse. Nosotros con Guillermo, que éramos la cordada segunda para ir a la cumbre, a la noche, después del día que habíamos estado, nos poníamos enfrentados los dos, él me daba un pie, sacaba una pierna de la bolsa de dormir, y nos friccionábamos aún con las medias puestas, claro, para entrar en calor. Y vos movías tus dedos, tus manos, y aparte los dedos y los pies de tu compañero. Hasta que no entraba en calor, no nos metíamos en la bolsa. Sacaba la otra pierna y hacía lo mismo. Sí. Y otra de las cosas, si alguien está en una expedición y se siente mal, que lo diga, que no se lo calle, aunque tenga una colitis, que es lo más común que se puede suceder.
vos te dabas cuenta al lugar cuando se iba al baño que uno andaba y no lo había dicho. Entonces decía, ¿quién es el que anda con estos problemas? Pero hay que decirlo, porque vos estás en grupo y después vos vas a pasar a ser un problema del grupo, no una solución. Entonces hay que decirlo, hay que ser la honradez esa, pero hay que ver en qué momento está cada uno y cómo está su cabeza. ¿Y con el equipo lo porteaban ustedes? No, lo del Everest fue una cosa magnífica. Creo que costó en esa época la diferencia, ¿no? No sé si 40.000 dólares, 240.000 dólares. Ahora te sale muchísimo más. Igual lo pagó el Estado. Esa fue una expedición del Estado. Claro, pero éramos 19 los integrantes. Era una expedición cívico-militar. El Cava la organizó, pero no tenía plata, como siempre. Pero sí, como siempre. Felizmente. Y entonces se contactó a Ejército. Y bueno, se hizo la expedición cívico-militar de Yapa. Con sus pros y sus contras, ¿no? Con sus contras. ¿Qué vas a hacer? No, sí, el único que pusieron los billetes, que fue el Estado, no jodamos. Sí. El único problema de Yapa nos tocó, tenía que haber venido un teniente coronel de montaña, verdaderamente que guste la montaña. En esa época, el que estaba para hacer eso, que era de Mendoza, Balda, coronel Balda, que Héctor Cuiña fue asistente de Balda. ¿Ah, sí? Sí, qué cosa, ¿no? Antes de toda la expedición, cuando hizo el servicio militar, sí. Y sin embargo no vino Balda por esas cosas internas que pueden suceder en todas las congregaciones de este tipo. Y lo mandan al que tenía plata, era de intendencia. Que dicho sea, entre ellos mismos se desprestigian, porque tenés el de infantería que va por encima, va el de caballería que va más por encima, y tenés el de intendencia que está por el piso. Le llaman los cuentaporotos. Entre ellos mismos, se dice. Y vino este teniente coronel, Héctor Pedro Hilario Cativa Tolosa. Todo. Sí, me río de una cosa porque cuando llegó al campamento base, yo ya había llegado 10 días antes, 15 días antes, porque fuimos a instalar el campamento base, a hacer la apertura de la cascada de hielo, estando en Nanche Bazar, que es una población muy importante del país de los Sherpas, el Sherpaland. Y entonces nos adelantamos con 80 porteadores, y ahora voy a las preguntas de los porteadores. Y éramos 5, era Omar Pellegrini, Guillermo Vieiro, que nos adelantamos, Ulises Vitale, Yuri Peterek y yo. Habíamos hecho aclimatación en altura en Nanche Bazar, en Cerro 4.000 y pico, 4.000, de acuerdo a las alturas y la recuperación que teníamos a los 5 minutos, a los 3 minutos, al segundo, las pulsaciones, el cuore, como andaba, fueron designados por el médico y por el jefe de escalada, Carlos Comesaña, que fue compañero de Von Rouge cuando hicieron la supercanaleta. Y bueno, nos designaron porque fuimos que anduvimos mejor y fuimos los que primero llegamos al base y los últimos que nos retiramos anduvimos hasta el último momento. Una elección perfecta, sin mezquindades, sin envidia, sin celos, sin nada. La montaña. Ante otras veces que otras cosas, que hay mezquindades y egoísmo y qué sé yo. Pero es humano. Y entonces nos adelantamos con el Sirdar. El Sirdar es el jefe de toda la expedición con respecto al trato con los Sherpas, a los Porter, y hay una especie de capanga, un naike, un capataz, que lleva también porteadores por su cuenta, pero son de cascada, en esa época se utilizaba. Ahora les pasa un número y se caen de espaldas. La expedición contaba con 376 porteadores. Uf. Yo como Era toda la aldea, ¿no? Toda la aldea. No, se van reemplazando. Algunas veces un día hubo una cosa que fue una estupidez grande, por eso te digo,
la manera de pensar de uno y de otro, ¿no? Civil, militar. Un porter viene con 30 kilos en el lomo, o 27 o 28. Por ahí atrás van a ver un contenedor que es de la expedición del 71. Y esos tubitos que están por ahí atrás, que los vamos a ver después, lo cargaban 30 kilos con carga adentro, medicamentos, ropa, equipo de montaña, lo que sea, o equipo de comunicaciones, más las poquitas cosas que él tenía, el porteador. Niñas y mujeres, y sherpas, y porter. Sí, el que quiere igualdad femenina, a Nepal, nena, a Nepal. Andate a Nepal que la vas a lograr, ¿eh? Después te vas a repetir, pegar la vuelta enseguida. Cuando tengo la vuelta, sí, no, es de loco. La ves caminando, la ves trabajando, la ves cargando, haciendo camino. Uf, tremendo como hacen trabajar. Bueno, y estando en Ancha Bazar hacemos esa aclimatación, nos designan a nosotros 5 y bueno, y fue una cosa hermosísima. A lo mejor con suerte, a lo mejor con capacidad, a lo mejor con olfato, con lo que sea, pero en 4 días teníamos instalada la apertura de la cascada de hielo, nada que ver con lo de ahora, nada que ver. El derretimiento es terrorífico. En los últimos 60 años, no 600 millones de años, 60 años, se ha derretido el planeta bárbaramente. Tremenda. Un ejemplo muy común es el Perito Moreno. ¡Oh, magnífico, bellísimo! El Perito Moreno tenía un frente de hielo de 80 metros. Tiene un frente de hielo de 60 metros. En 60 años. Es de loco. Perder 20 metros con toda la extensión. Hay la cantidad de litros cúbicos que hay ahí, agua y hielo y todo. Y te ves por la marca de la morena. ¿Cómo está? En el Everest ahora lo que veo es un despelado todo. La cascada de hielo, hermosísima. Llevábamos escaleras de 2,40 metros, fabricación argentina, muy buenas. Las ensamblábamos con un sistema muy especial, la escalera de aluminio, de 2,40 metros cada una, con 4 bulones. Y 4 bulones de este otro lado, y la poníamos. La grieta mayor fueron de 11 metros, de labio a labio. ¿Se entiende? Y no se nos cayó ningún sherpa, no se vino abajo. La otra vez vi por televisión un escalador ahí enredado entre las dos, una cosa de loco, y falla humana asquerosa. No puede estar subiéndose 2 personas, una detrás de otra, pegadito ahí. No, vos das seguro y una vez que llegó al otro lado, empezá a pasar vos. No hagamos estupideces. Te pegás un resbalón y te vas abajo y podés producir un problema para toda la expedición, al grupo. 11 metros tenía de labio a labio, una cosa hermosísima, veías para abajo colores azules, verdosos, y si te caía eran como 40 metros hasta abajo, ¿no? Hermosa. Ah, sí. Y vos sabés que durante la noche trabajó, y con Guillermo Vieiro, para hacer aclimatación salíamos a hacer vialidad nacional, a ver cómo estaba toda la ruta. Entonces el primer impedimento que tiene grande el Everest es la cascada de hielo. Y un día llegamos y nos había robado un escalón, la arrancó. Estaba clavado en el hielo, se separó la grieta, se abrió más la grieta y arrancó. Y pusimos un cordín ahí de 8 milímetros varias veces y lo reemplazamos con eso, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta. Después me acuerdo otra vez también con respecto a lo que uno dice, los temores, el miedo, qué sé yo. Se te cruzan muchas cosas, pero tenés que ver tu estado de ánimo. ¿Cómo estabas también en Buenos Aires? Si en Buenos Aires estabas mal, la montaña no te va a mejorar mucho. Allá vas a estar un poco peor. Si vos tenés un compañero de oficina y 20 años con él, un tipazo bárbaro, llevalo 15 días a la montaña, pasate una situación medio embromada y ya te vas a dar cuenta quién es el compañero de carpa o tu compañero de oficina. Sí, es tremendo. Te despeja todas las incógnitas. Eso es magnífico. Me acuerdo que estábamos en la cascada de hielo con Guillermo y hacíamos un transporte y con 3 sherpas íbamos. Tenés los sherpas que andan muy bien, tipazos lindos, los sherpas no hablas el mismo idioma, pero se dan cuenta enseguida si avivan, si vos sos esto, sos aquello, o lo que sea. No, es terrorífico. De tal manera que algunos de nosotros congeniábamos muy bien con el cocinero sherpa, nos íbamos a comer
con los Sherpas. Y eso que teníamos un cocinero militar, le pusimos Pong de apellido, le puse yo Pong. Hay un librito de El asalto al Kili Kili, que si lo pueden encontrar y lo pueden comprar, que es dificilísimo. Es una sátira a la expedición de John Hunt cuando hacen el Everest en el 53. Y casualmente el cocinero se llamaba Pong, que hacía unas comidas horribles, nadie las comía, terminaba vomitando. Y el nuestro, yo cocinaba el arroz en el base y me llevaba el arroz cocido arriba. Es lo que más vas a comer. Y después le agregás alguna lata, algún atún, alguna sardina, alguna cosa, panceta, lo que vos viste. Soy de buen comer yo siempre, le pego al diente. ¿Sí? Y hay que comer mucho. No obstante eso, yo perdí 8 kilos, parecía Jesús el de la cruz. Dice, por los huesitos, en mi cuerpo no vas a sacar mucha grasa, mucha carne, sí, grasa menos que menos. Y bueno, me acuerdo con Guillermo lo mismo, también salimos a hacer un día un transporte y tenés una zona de riesgo, vos sabés que se viene abajo eso que tiene 15, 20, 25 metros, un Serac, 20, 25 metros, no 3, 4 metros. Si te viene abajo es como aquel edificio, un poco menos. Esto es lo más común, esto es un montículo nada más, pequeñito, ¿no? Tenés eso tantas cosas para decir que me salte una cosa a otra. Y bueno, y Guillermo entra a la zona de peligro, yo estoy recién por ingresar, y tenías 40 metros de soga, bien distante, porlas. Y después avanzás y parás, caminás 10, 12 pasos, el bobo pide agua, qué sé yo, pide todo. Y después estábamos los dos en zona de riesgo y teníamos que parar, y vos estabas allí con la piqueta, con el lomo, y respirando, y seguías avanzando, avanzaba él, avanzaba, y otra vez en zona de peligro. Y así 3, 4 veces hasta que salí de zona de peligro el último, el segundo de cordada, y se aleja. Nos habíamos alejado unos 30 minutos ya, estábamos más tranquilos, un lugar abierto, la cascada de hielo, tenés 2 paredones hermosos ahí, y escuchamos un tremendo. El suelo donde estamos caminando hacía esto, ondulaba. Lo que estamos pisando, ¿viste? No sé si les ocurrió alguna vez algún terremoto, alguna como es esto que ocurre en Mendoza, en San Juan. La réplica. La réplica, pero no, también el terremoto en sí. Es tremendo, vos te querés mover y te mueve él. Vos querés ir para allá y él te dijo andate para acá. Y allá pasaba lo mismo, ondulaba el piso. Y eso que estamos con los 20, ya te digo, 20 minutos, 30 minutos de... Llegamos al base avanzado, que estaba a 6.400, el base lo teníamos a 5.500, ahora creo que el base está a 5.300, ha bajado 200 metros el base del Everest. Hay 44 contagiados de COVID-19. También eso. Tremendo, ¿no? No guardaron la distancia. No guardó la distancia. Y me acuerdo cuando volvimos al día siguiente otra vez para el campamento, porque era parte de la aclimatación, el ir y volver, y con carga, no solo que vos te lleves tu equipito, siempre que teníamos que ir, porque no teníamos, como en algunas expediciones, que en tal campamento hay 3 bolsas de dormir, vos ibas con la bolsa de dormir, el aislante y lo que pudiera. Y si tenías un bivac, el saco de bivac, lo que sea. Y a la vuelta lo mismo, volvía. Y cuando volvimos a hacer una nueva ruta, porque todo eso que habíamos visto arriba, y en ese momento yo me acuerdo cuando estábamos yendo de ida y me quedaban, y es muy rápida la cosa. Se te viene todo esto, es rapidísima. No te das ni cuenta, no te das ni cuenta. Otra de las cosas, a las avalanchas, si vos las escuchaste, es tarde. Para poder zafar una avalancha tenés que verla. Y así todo, cuando la ves que se viene la avalancha, te quedás idiota porque no lo podés creer, esa masa impresionante que se te viene encima. O que se descuelga de tal lado. No la podés creer. La única, como ser, vamos por parte, dijo Jack. En el Everest llegó la expedición por intermedio de de Ulises Vitale y Yuri Peterek, o Jorge Peterek, que es polaco, nacionalizado argentino, al Collado Sur.
8.050 metros. Ahí nosotros estamos en la época post-monzónica, que era el otoño, no era pre, y ventoso. A Ulises Vitale, estando encordado, lo levanta el viento y lo tira 7 metros. Lo levanta y lo deposita. Se rompe un manómetro de oxígeno. Nosotros estábamos a 7.000 con Guillermo como segunda cordada. Ahí los habíamos despedido a los dos. Fue el momento para mí más emocionante de despedirme de dos amigos que no sabíamos qué caracoles podía pasar. Pues no lo sabés, no lo sabés. O por imprudencia, o por naturaleza, o por lo que sea, no sos nada. Como digo, sos un moco. Te hace así, la montaña. No te la creas nunca. Y se rompió un manómetro, le lastimó la cara a un sherpa, ya con sangre, con lastimadura, imposible, 8.050 metros, tormenta, y cuando eso se comenta, cuando teníamos las oportunidades de comunicarnos con el base, porque no era siempre, me acuerdo un día que te quería, no sé qué urgencia tenía para hablar, para decirle cuando viniera la gente que trajera tal cosa, y me hartó y lo tiré adentro. El teléfono ese no servía para nada, ¿no? A la antigua, no podías confiar en nada. Y entonces el jefe de la expedición, no el jefe de escalada, ahí estuvo una falla para mí grande, Carlos Comesaña, de que perdió la capacidad de ser jefe de escalada como estaba, por la experiencia que podía tener él, y que había sido designado para eso, y no que lo tomara el jefe de expedición, que era el militar, con pocos antecedentes de montañista, y con un capitán Néstor Azuaga también, cóndor de plata, cóndor de oro, y un teniente primero, Juan Manuel Yabar, de 23 años, decidieron ese triunvirato de que se suspendía la expedición. Había más ganas de parte de ellos de volver a su familia, te digo sinceramente, que nosotros de abandonar la montaña. Porque con Guillermo estábamos muy bien, no sé qué podía haber pasado, si llegamos a los 8.000 después rebotado o qué. Y también estaba Omar Pellegrini muy bien entrenado, tenía muy buen estado físico, los tres, y estábamos a 7.400, 7.600, 7.500. Subimos 100 metros más, los despedimos, fue el momento más triste, más emocionante para mí, despedirme de amigos que no sabes qué podía pasar, no sabes. Más con todos los antecedentes que tiene el Everest, como lo dice el medio irónicamente, el de las botas verdes, el de esto, nosotros no los vimos, no encontramos nosotros, estaba bien más arriba. Eso fue por un lado. ¿El teléfono? Sí, que ya estoy con gente, sí, atendelo. Ya cómo atiende el guacho, es mi mejor empleado. No tiene día femenino, no tiene un carajo, es bárbaro. Te digo sinceramente. Una mujer, ahora sí. Sazán. Batman va para allá. Viste, esos son machos. Viste, como así. No puedo quedar ahí. No te digo ni hablar. Voy a hacer un nudo este. Dale. No, situaciones de peligro, no, lo más triste fue en el 81, que en ese momento tenía 40 años yo, o sea, habían transcurrido 10 años de cuando habíamos estado en el Everest, y fuimos al Dhaulagiri. Dhaulagiri significa montaña blanca. Intentamos la ruta de la Pera, la misma que intentó Ibáñez en el 53, y que después fallece en Katmandú, lo llevan en Angarillas a Ibáñez, y nosotros en el 81 fue una cosa complicada. Ahora está por salir un libro que se llama Tragedia en el Dhaulagiri, algo así, lo está escribiendo Arco de Bariloche. Yo aporté bastante cosas, fotos también, me hicieron pelota las diapositivas, y otros más.
No sé, todavía no lo he leído. Pero en el caso este, la expedición del Dhaulagiri, en el 81, la inicia Mario Serrano, que había estado como alférez de gendarmería en la expedición del 71 en el Everest, parte del cuerpo como montañés, ¿no? Él, parte militar, y me llama a mí cuando lo está organizando para ir con él, me invita. Y entonces quería saber mi opinión con respecto a cómo se podía hacer la expedición del Dhaulagiri. Y todo fue correcto hasta la primera reunión que me encuentro con los que había designado él como compañeros de montaña. Y cuando voy a la primera reunión era como una reunión de consorcio. Y digo, si esto es así acá, allá arriba va a ser embromadito. Y me quedé callado la boca la primera vez. Cuando se hizo la segunda reunión, peor. La reunión de consorcio seguía peor que antes. Y entonces cuando salgo y me encuentro con él, ¿qué te parece, Jorge? Esto, lo otro, me dice Mario Serrano, me pregunta, digo, yo de todos los que has designado, ¿sí?, para incorporarte a la expedición, me quedaría con Pablo Hulskam, no sé si lo conociste vos de apellido, de nombre, alguna vez. Y digo, de los demás lo saco a todos. No va, están locos. Bueno, no sé cómo hace Mario Serrano, que era abogado, se había recibido muy rápido, muy inteligente, tenía una palabra, casi lo comento como con Macri, ¿viste? Te dice una cosa, hace otra, bueno, algo así, te dice, Jorge dijo, hoy es de día y son las 6 de la mañana, y yo había dicho, es de noche y son las 21 horas, qué sé yo. Te cambiaba las cosas, no sé cómo se lo sacó de encima a los compañeros de esos. Y Hulskam, que le dije que se quedara, le pedí, dice no, se solidarizó con los compañeros, me parece correcto, y se quedó. Y entonces me dice, ¿y a quién podemos llamar? Ulises Vitale de Mendoza, Luján de Cuyo, buen tipo, hermoso, sí, buen escalador. Escribió un libro él, Ulises Vitale, sí. Vale, escribieron. Y después Alfredito Rosasco, Héctor Cuiñas, de los viejos, ¿no? Y los jóvenes era Verne León y Marcelo Aguilar, que está en Suiza y estuvo en el Manaslu, y Pablito Castiarena, lindo tipo, hermoso. Y bueno, los nombra todos y sale la expedición, muy ajustada de dinero, pero sale. Pedimos plata a Molinos, a Fortabat, al Banco Río, y entonces firmaba junto con él, con Mario, para los mangazos. Y cuando llegamos al base del Dhaulagiri, hay un campamento que se le conoce el campamento de los italianos. Está justo hasta donde termina el bosque, empieza ya la montaña más pelada, el campamento de los italianos. Y bueno, llegamos muy temprano, no muy temprano por el tiempo, sino todavía por las nevadas, mucha nieve había, mucha nieve. Y tal es así que estuvimos 2 días o 3, teníamos leña, así que eso era confortable, tenías el verdor del bosque, que es buenísimo, eso, después te agarras los peladeros, eso te acostumbras, ¿no? Y más si vas a pasarte 20 días, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y me acuerdo que estábamos en un canaletón, pero arriba del canaletón, y venían las avalanchas, pero barrían esta carpa, me parece a la lona. Vos sabés que flameaban por segundos las carpas, de la onda expansiva, cómo te chupaba. Y eso que pasaban por debajo. Y cuando salimos, la primer cordada, se apaciguó un poco la montaña, ¿viste? Se tranquiliza, tenés que dejar pasar 24 horas, 48 horas, que se asiente la nieve, las cositas que te pueden caer de arriba, lo que sea. Salí con Verne León, y Verne León medía 1,90 m, mide 1,90 m, sí. Entonces cuando él iba adelante, yo andaba los saltos atrás de él, y cuando él iba atrás mío, iba como señorita bailarina de clásico. O sea, pero muy lindo. Y me acuerdo que le habíamos dicho a los sherpas, muy atentos, por eso les digo de la avalancha, vos tenés que estar mirándola,
ves que una masa se te viene encima, te quedás idiota, no sabes, empezamos a gritar, avalancha, avalancha, avalancha. Los porteadores, los sherpas, corrían con los bichos estos, los contenedores estos, le decíamos para ir para los lugares de arriba. Me acuerdo que había unos de una zona que se llama Sama, estaban todos con los capotes rojos, como usan los tibetanos. Parecía Papá Noel los tipos, todos nevaditos. Pero bueno, no pasó nada, se nos cayeron 3 o 4 de porque los tiraban ya los tipos al río, pero los pescamos todos, los recuperamos todos, flotaban y los pudimos encontrar. Y llegamos al base, bueno, instalamos el campamento base de Dhaulagiri, solos también, único en la montaña, en esa ruta, magnífico, único, un privilegio. Y entonces designa Mario Serrano 3 cordadas, A, B y C. En la A se designa él, Héctor Cuiñas y Alfredo Rosasco. En la B, Ulises Vitale, Pablito Castiarena y yo. Y en la C, Marcelo Aguilar y Verne León. Cuando sale la A para ver la ruta primero, bien todo. Cuando vuelve, no lo veo bien a Mario Serrano. Ya en esa primera salida, mal. Y era compañero mío de carpa. Al día siguiente salimos la B con Porter cargando kilos, no solo tu equipito. La jornada iba a ser corta, no llevábamos bolsa de dormir ni nada. En el Everest sí la llevaba, pues las jornadas eran largas. Y instalamos el 2, el campamento 1, mejor dicho, al lado de un Cera, que a los Sherpas no les gustaba nada porque era peligrosísimo. Pero se aguantó, no se cayó el Cera. Se aguantó. Sí, y después. No te enteras, rapidísimo. Y después hay una gran franja, un gran lomo entre el base y hacia la altura del Dhaulagiri, ruta de la Pera, no la ruta normal. La ruta normal es un filo. Esta de la Pera es un brujón que ahí aparece en la montaña, que es la misma que intentó Ibáñez en el 53. Y después hay una expedición en el 54 también que queda abandonada, está el golpe del 55, una cosa de loco, milicos por allá sueltos también. Los milicos peleaban en la montaña. No, los dejaron colgados porque eran peronistas. Sí. Ya la grieta cuando empezó, 200 años atrás. Sí, y cuando vamos nosotros nos encontramos con esa barrera, pasamos el Serac y teníamos que abrir la ruta para ir a la base de la Pera. La Pera es una cosa así, subíamos de acá, veníamos acá y después la cumbre por acá. Y en ese lugar habían estado Dinko Bertoncel, viejo escalador de Bariloche, que está vivo todavía, y Batzel, nuestro presidente Gerardo Batzel, que fue presidente del club por muchos años, y Magnani, que falleció, del 50 y tanto. Y encontraron esa misma grieta para pasar, había que superar un filo como si fuera un pionono, pero grande las dimensiones, ¿no? Más grande el pionono. Y había que encontrar un pasaje, una quebradura, una fractura que tenías ese pionono, esa. Y ese lugar lo encontró, no sé si Dinko Bertoncel, en el 54, y le pusieron el nombre el culo de Dinko, porque gracias a eso te ahorraba una vuelta de la puta madre. Así se le llamaba. En el ambiente de montaña, hola, el culo de Dinko, pero lo encontró. Y en este lugar, cuando llegamos a esa franja enorme, ese pionono enorme, nos separamos. Ulises por un lado, yo por otro, y Pablito Castiarena por otro. El que lo encuentra, el pasaje ese, fue Pablito. Y le pusimos el culo de Pablito. Pablito, lindo. Castiarena se ahorcó pobre en Esquel. Triste. ¿Ahí estaban comunicados entre ustedes? Muy poco, no usamos tanto la comunicación. Tampoco conviene algunas veces confiarse en la comunicación. Llevarla como una ayuda perfecta, fundamental. Cuando no anda, sonaste. Claro. O sea, y si vas confiado, el que no va a usar, claro. Mañana salimos y ustedes bajan y ustedes suben y ya lo hablamos. Si después te comunicás y van subiendo y se te acuerda algo de traer, fenómeno. Si no. Bueno, encontramos el culo de Pablito
y pasamos. Y ya nos montamos a los 6.000 metros, 6.400. Ahí pusimos una soga fija, como de 180 metros, o un poco más, y llegamos a los 7.000. A los 6.400, que era un lugar donde yo había puesto la carpita hecha con la Singer, también ahí la habíamos llevado, una cosa de loco. Tengo que coser unas tiras, me parece, de la mochila. Dásela Fugate, Alfredito. Se me ocurrió la triste historia, viste, de las películas que salen también en las películas. Hacer un muro de hielo, de panes de hielo. Tardamos 1 hora para hacerlo, 15 minutos para que lo rompiera todo el viento. No lo podés armar, es imposible. Te empezaba por un boquetito así en el hielo, después salía volando todo. Bueno, llegamos a los 7.000 metros, pusimos 2 carpas. Ahí, a los 7.000 metros de la pera, que es una cosa así, la pera del Daulagiri, que se sube así, se llega hasta el vértice y después se empieza a subir. En el 54, cuando viene Ibáñez, y está Batzel, Dinko Bertoncel, Magnani y todo eso, que los militares no querían porque los gringos eran muchos, el austríaco fulano, Batzel, Magnani italiano, Dinko Bertoncel polaco, qué sé yo. Bueno, es la estupidez de siempre, ¿no? Quería el amigo Ibáñez, pero le faltaba el recluta que tenía al lado, que le ponía los crampones, la piqueta y todo eso. Él calzaba el 46, perdió los crampones, está tapado por la nieve, hay que tener mucho cuidado todo el equipo, hay que ser muy ordenado, muy cuidadoso, muy de tenerlo atado a un lugar que no te lo lleve el viento, que no se quede escondido, que no se esto. Los zapatitos, los crampones, ponerlo de almohada siempre. Quedarte en patas te va a costar un corte de piecito. Y le instalamos a los 6.400. Que casualmente ahí nos comunicamos con Pablo, con Mario Serrano, y dice, ¿más arriba no se puede? No, es el mejor lugar. Teníamos 2 correderas ahí, 2 callejones que pasaban las avalanchas por acá y por acá. Y nosotros teníamos una meseta hermosísima, donde intentamos hacer la parecita esa de hielo, no, imposible. Entonces la dejamos ahí. Después instalamos las cuerdas fijas, esos 150, 180 metros de soga fija, e instalamos en el vértice de la pera, el Daulagiri, 2 carpas. En ese lugar, en el 54, habían llevado a un dinamitero de ejército, Godoy, sargento Godoy. Hizo unas voladuras, bien montañés todo, bien, viste, al estilo alpino, hermoso. La locura. ¿Qué mentalidad es? Estos milicos, para el ejército sobre todo. Es de loco. Nosotros la tratamos de buscar, por acá debe ser. Lo bueno de la montaña se encargó otra vez barrer todo, ¿viste? Como cambiase el discurso de un río. En la montaña sí, se acomoda todo. Se acomoda. Qué voladura, qué carajo, no había nada. Instalamos 2 carpas, las dejamos bien acostaditas. Otra de las cosas, cuando ustedes se van por un día, no la dejen armada la carpa como esta, ¿eh? Acostala. ¿Había una pregunta pendiente por acá? Sí, ¿cómo resolvieron el tema del porteo acá en Aconcagua? No, en Aconcagua fue sencillo porque éramos 6 los que íbamos a tratar de hacer la cumbre y 2 de apoyo, que eran 2 personas grandes. En esa época decía de grandes, 50 y pico de años, imagínate. Uno era Ernesto Colombero y otro Francisco Perry del Cava. Colombero se hacía su equipo de montaña o trabajaba en hierro. Cuanto más pesara, mejor era la piqueta. Pesaba 3 kilos la piqueta, pero un día, una noche, mejor dicho, lo tuvimos que ir a buscar porque se demoraron más de la cuenta y después quedaron hechos pelota. Pero bueno, un compañero. Y teníamos de vaquiano a Vergara, Juan Vergara, que era vaquiano de la zona de Punta de Vaca. Después muchas veces utilizamos a Gendarmería, que nos daba siempre apoyo, Gendarmería en cualquier parte del país, ya sea en la Patagonia. En el año 70, sí, hicimos 3 expediciones del Cava a 3 cerros distintos en la zona del hielo continental patagónico,
y ahí había un tal Guerra, que era vaqueano hasta último momento, aparece en los libros, que donde está Chaltén hoy en día, la ciudad, el pueblo estaba guardaparques al principio, río ahí de las vueltas, y ya caminaba hasta el rancho de Guerra, y había 2 cerezos que se los limpiábamos nosotros en verano, no le quedaba una cereza. Y bueno, de ahí para arriba, para Piedra del Fraile, que no existe más. Nosotros tuvimos en el 70 42 días también. Los últimos 4 o 6 días, bueno, en una pista de aterrizaje de aviones de Estancia Rojo, comiendo cordero y nada más, pero los días fueron horribles. Y eran 3 expediciones que íbamos yo iba con un mendocino, Perfil Altamira, Miguel Ángel Altamira, al Pirámide, que estaba virgen todavía en ese momento, e integraba la expedición también Carlos Comesaña, y otro muchacho más de Mendoza, Marcelo Quiroga. Y Comesaña se fue a buscar comida a Río Gallegos, y después lo vi en Buenos Aires, pero nunca volvió con la comida ni con nada. Y nosotros intentamos, nos agarró el tormentón hermoso en el hielo continental, a 300 metros de la cumbre, y bajamos, y en ese interín otra expedición del Cava que iba al Cerro Rincón también se vino abajo por el mal tiempo, y Alfredo Rosasco con otro más, Richo Charniaski, estaba intentando una de las aristas del Fitz, y tampoco, todo por el mal tiempo, pero soplaba el viento, mucho viento. Vos para hacer un rappel tenías que meterle una mochila a la punta de la soga para que no vivoreara y se fuera a enganchar en cualquier lugar, ¿no? Si tenés que hacer un rappel en la roca, embromadito. El viento, no por nada están los árboles tipo bandera, que están todos apuntando así. ¿Y qué me habías dicho, pero qué habías preguntado? Más que nada del porteo. De la Concagua. De la Concagua, no, contratamos perfectamente, siempre había un gran apoyo de gendarmería o de ejército, en cuanto a mulares, así. Y hoy por hoy se hacen las expediciones mucho más livianas. No, nos comentabas que hubo una buena parte de escalada, ¿no? Con cuerda. Y bueno, tiene 2 platós de hielo. Antes de eso están las torres, una roca muy podrida en la Concagua. Eso lo resolvieron Guillermo Vieiro, Pipo Frazón y Fermino Laechea, que fueron los primeros en iniciar la escalada. Nosotros con Héctor Cuiñas y Liceo Busto íbamos a segunda acordada, así que tenías el camino allanado. Ahora, siempre yo decía, en la Concagua vos te ponías a agarrar piedrita, o el increíble Hulk, agarra piedrita, se queda con la montaña en la mano, todo se disgrega, es increíble, todo es podrido, solamente tenés buen hielo, nada más. Y tenía 2 platós que ahora están súper reducidos, 2 platós, 2 marcas de hielo bien grandes que se ven bien. Pero no hubo problema, ya te digo, uno estuvo la primera cordada 43 minutos y los otros tuvimos 13 minutos, 14. Claro. ¿Qué porcentaje de todo el ascenso fue escalada, más o menos? Y de escalada, con una roca muy floja, muy suelta, es poco hasta que te acercás a las torres. Después que te acercás a las torres tenés una serie con roca muy suelta, desde el base hasta las torres muy suelta. La torre es uno de los problemas con esa roca floja, tal es así que muchas expediciones a partir de ahí pegaban la vuelta porque no la podían superar. Y después tenías esos 2 platós de hielo, sí, que es hielo duro, o era hielo duro en esa época, y después hacia la cumbre ya subías en un lomo, en un filo, con hielo, con nieve, y te llevaba a la cumbre. Hay que ver la estación del año que fuiste y la época como fue el invierno de ese año también. Después en otra oportunidad, 82, algo así, intenté con un alemán, el polaco, entrando por los Relinchos, la quebrada de los Relinchos, Río de las Vacas. Es hermosísima esa ruta del polaco también para hacer montaña como inicio. Entre meterme a la ruta normal y meterme polaco, si andás más o menos bien en hielo, yo me metería a una montaña totalmente distinta. Ahí también necesitarías
llevar la carga con pilcheros. Está Grajales, que no te va a regalar nada, pero bueno. Y si hay algún otro, ahora yo estoy totalmente alejado de todo eso, de toda esa gente, ¿no? Pero es lindísimo porque de que salís de Punta de Vacas tenés un pequeño refugio muy chiquitito, que se llama Leña, Refugio Leñas, porque había leña para cocinar por ahí, arbusto de altura. Y después otro lugar que se llama Las Corontas, que hay una bifurcación, que uno va al nacimiento del río Las Vacas, donde nace, donde está la Mano, el Gusfeld y todo esto, y un anfiteatro hermosísimo que es prohibido esta zona ahora, intangible, y después te metes en el Quebrada de los Relinchos, que te lleva hasta Plaza Argentina, denominada Plaza Argentina. Y ahí tenés otro lugar muy bonito, que es la que hizo Guillermo Vieiro, con Jason y Porcelana, el glaciar mal llamado de los ingleses, que son 3 glaciares. En este momento no sé cómo estará eso. Nosotros lo intentamos en el 71 cuando bajamos de la Mano, veníamos muy bien y fue hermosísimo eso, porque nos montamos hasta los cerca de 5.000 metros, 5.200 y ves el abismo que hay de la pared sur de la Concagua, que es la ruta argentina entrando por sí, que le llaman la ruta argentina ahora. Y nosotros no traíamos ni clavos de roca, ni nada, y hay roca muy podrida, pero hay que llevar clavos de roca, para roca. Y hay 3 glaciares en esa época, ahora no andás a ver cómo está, pero era una belleza. Y se le llamaba el glaciar de los ingleses, que los ingleses lo intentaron no sé si 2 veces y nunca llegaron, después quedó el nombre ese. Y es la ruta argentina eso es muy bonito. Yo aconsejo, si se quiere ir a la Concagua, traten de irse al Polacos. El que anda bien en hielo lo hacen directísimo, no tiene ningún problema. No tiene una pendiente peligrosa, hay una rimalla que superar, no sé cómo estará eso, pero se tiene que haber achicado bárbaramente la rimalla. Y después tenés la cumbre y los 7.000 metros de Aconcagua, 6.959. Jorge, la aclimatación para el Aconcagua, ¿lo hicieron en el Aconcagua? Y sí. ¿O lo hicieron en otra montaña? No, nosotros lo hacíamos en el Aconcagua. Pero no le damos tanta importancia, ahora parece que se le diera mucho más, o éramos medio, no sé, nosotros nos acostumbramos, nos aclimatábamos haciendo transporte. Y vos, en tu cuerpo, claro, si vos podés irte 15 días antes y te vas a Catamarca y ves algunos de los 6.000 por ahí, el Walter Penn, todas esas montañas áridas, pero tan lejanas, qué sé yo. Sí, no es cómodo. ¿Eh? Yo lo que hice la primera vez, aclimaté en mula, haciéndolos de ahí. Pero la segunda vez, como le contaba a ellos, fui a hacer el Vallecitos. Claro. Y después hice otra cosa y bajé. Y para mí eso es bueno, y el cuerpo, y después darte cuenta vos cómo andás. Y cómo reacciona también tu cabeza, pero fundamentalmente el cuerpo, si tenés mareos permanentes, sea pérdida de apetito. Con el asunto de la deshidratación, no jueguen, no dejen de tomar agua. Cuando vos te das cuenta que estás deshidratado, ya es tarde, te tienen que bajar. No vas a bajar vos solo, te tienen que bajar. Te van a bajar, pero vos solo no vas a poder. Cuando te estás deshidratado. Cuando te diste cuenta que estás deshidratado, cuando vos empezaste a hablar como un boludo, ¿sí? Bueno, ya está. Toma agua y bajate. Pero tomá líquido, caldo, mate, té, líquido. Aunque orines permanentemente, aunque tengas que levantarte a la noche, lo que sea. La deshidratación es rapidísima. La sequedad ambiente, el sol, todo eso, y el desgaste, la transpiración. Pero es fundamental. Estos son sorpresivos tanto como las avalanchas. Cuando vos la escuchaste, ya estás adentro de ella. Porque el tronar de la avalancha explota después que pasó la avalancha. Claro. Y vos lo vas a escuchar y ya estás adentro. La ves, te quedás como nos pasaba ahí en el Daula Aguirre, y una masa que se te viene y la puta madre. Por más que estabas preparado, esta es la reacción,
los porteadores corrían con la carga encima, y eso para la parte alta, para que no le agarre el efecto de la avalancha. Y eso que eran pedazos chicos dentro, pero un cascotazo de hielo te va a doler un poco, o te mata. Sí, sí, por más que tenga casco, ¿eh? Sí, sí. O una quebradura, una fractura que te pegue en una pierna. Lo del equipo, ser muy cuidadoso, muy ordenado. Duerman toda la noche con los zapatitos en la cabeza. Lo metés dentro de la bolsa de dormir, de la bolsa que protege la bolsa de dormir, la ponés como almohada los zapatos, cruzalo, le ponés las puntas por un lado. Pero hay cosas importantísimas, los guantes, no perderlo, atarlo, tenerlo atado en algún lugar, el gorro, si llevas un pañuelo, que sea una bufanda, una máscara, cuidarla, porque te van a salvar, y de la otra manera vas a pasarla mal. A menos que quieras ser héroe, eso también hay un grupito de personajes que les gusta sufrir. Sí, me congelé, ¿y por qué? Estuviste sacando fotos, sacar fotos sin los guantes. Vos escuchaste y dices, sí, ¿y por qué te lo sacaste? O sea, practicarlo en tu casa con los guantes, cómo disparar la cámara, cómo hacer esto. Claro. Ahora que son touch, todas estas. Sí, sí, sí. Uno hace nudo, guante. Sí, bueno, sí, pero hacer los nudos más fácil, que sean seguros, ¿no? Claro. Ser muy cuidadoso, y alimentarse, comer, mientras pueda, porque hay gente que cada vez come menos y pierde fuerza, y tenés que llevarlo. En el 71, cuando estuvimos en el Everest con Guillermo, Guillermo fue el único argentino que llegó a Collado Sur sin oxígeno, en el año 71. Y eso que había sido de chico. Sí. Eso ya es un logro en sí mismo. ¿Cómo? Que es un logro en sí mismo. Sí, sí, pero vos sabés que Guillermo era asmático. Y el viejo lo llevaba, primero lo hizo socio de gimnasia y natación, nadaba. Y después tenía unos pulmones tremendos. Y lo llevaba a Córdoba y todo. Sin embargo, fue el único argentino que acompañó a los Sherpas en un transporte hasta el Collado Sur sin oxígeno. Por eso estaba muy contento y muy conforme Guillermo. Y un día que vamos a hacer un transporte y vamos al campamento 3 a 7.000 metros, yo había estado con Yuri Escuarcha del Club Andino Bariloche en la expedición del 71 al Everest. Y mientras estuvo conmigo yo hacía el té, el caldo, el jugo, como era polaco, él, cubo, me decía, tenés jugo, Jorge. Bueno, lo dejé, bajé y después subí con Guillermo y vamos ahí. Cuando llegamos a la carpa, abrimos la carpa, lo encontramos a Yuri Escuarcha, con el color tipo verdoso, la piel, metido dentro de la bolsa de dormir y la mochila ahí al lado. Teníamos un sarki, un bivac, saco de bivac, lo metimos allá adentro, le acomodé las cosas, la mochila, adentro también del sarki, y lo bajamos los dos solos de los 7.000 a los 6.400. Todo sin que se golpeara, sin reflegarlo por la nieve ni por nada. Guillermo iba atrás, que era mucho más grande que yo. Bueno, para ser más grande yo, cualquiera es más grande. Hasta vos, me parece. Y no lo revolcamos para nada. Por eso cuando fue lo de este muchacho guía de montaña en Aconcagua, eran 5 personas. ¿Cómo carajo no lo pudieron bajar por el polaco? Y hablé con uno de las patrullas de Mendoza, que se me encabritó un poco el señor policía de Mendoza, porque entro al refugio Vallecito donde está el francés, donde estaba el francés Michel Yaniuk, ahora está la mujer Sandra en el refugio de Vallecito. Y escucho, está hablando, y recién había ocurrido el accidente, y le digo, pero hoy hubo incapacidad de la patrulla, yo no sabía el tipo era de la patrulla. Y dice, ¿usted tiene la lengua muy larga? No, digo, no sé si tengo muy larga la lengua, pero cuando me di cuenta que era militar, o policía, yo de policía los reglamentos no lo entiendo, pero de montaña algo así. Eran 5 personas, porque eran 4 o 5 alrededor de él y uno filmando, eran 6 personas. Digo, no les costaba nada de donde estaban ellos pasarse al polaco. Y lo sacan como por un tubo. Por una rampa. No, por las rampas, tenés lugares para elegir. Hacer travesía, hacer la suave, hacer lo que vos quieras. 5 personas. Digo, ¿cómo es posible que...? Y había muerto una inglesa también ahí en esa
A menos que la o patrulla italiana. no estuviera aclimatada. Dice que no estaban preparados. Y bueno, ¿Y qué patrulla entonces me mandaste? Manda un tipo a recoger basura, qué sé yo, residuos. Bueno, en Vallecitos, la vez que bajamos ese que se fracturó, está bien, eran los pibes de la patrulla. No son patrullas, No, nada que ver. hacían, o sea, nosotros lo bajamos de la parte del acarreo, llegamos a la parte plana, como a la veguita superior por ahí arriba, y hacían 20 metros y te lo pasaban. Y era un roquerío eso. Ya estaba plano. Ah. Digo, che, pero, digo, ¿qué onda? Le digo, ya me saltó, me miró medio así, pero digo, no, pibe, manden a alguien que se la banque, no podemos estar acá. No, O sea, no podés mandar a alguien podés mandar uno o dos pibitos para que se vayan haciendo, pero el reto tiene que haber. pero tienen que entrenarlo, cuando vos ves a los pisteros, los he visto en las leñas, otra de las cosas, el complemento para mí del esquí es fundamental para el montañés. Aprendan a esquiar porque es magnífico. Bueno, ya los AGM, todos esquían todo. ¿Eh? Los guías buenos de ahora esquían todo. Sí, tenés que aprender. Vos con un par de esquí te vas a sentir muchísimo más seguro, como ser mis primeros pininos con esquí a 6.000 metros. Saber lo que era remontar, tirarse, empezar a aprender a esquiar, hacer cuñas, hacer lo que sea. Bueno, después empecé a ir a Catedral y después empecé a ir a las leñas. Y tal es así que me he quedado arriba. ¿Vos tenés plata? Y sí, y plomero, yo trabajaba de plomero, ¿cómo no voy a tener plata? Los demás son oficinistas, ¿viste? Plata, Plomo, ¿sabes los plomos que he vendido? Y me acuerdo que Daniel Burriés era jefe de pisteros y te los bajaban a los que se habían accidentado, lo metían en una camillita de eso, dos. ¿Los bajan esquiando? Sí, a los santos piques. Y así tienen que andar. Y primeros auxilios, saberlo, entablillarlo, inmovilizarlo. Pero cuídense siempre de la hidratación, de no deshidratarse. Tomen líquido, té, mate, caldo, lo que sea, y no dejen de comer. Cada vez que vos te empezás a dar cuenta que no tenés ganas de esto, bueno, algo te está pasando. Vos mismo tenés que conocer tu cuerpo. ¿Por qué se siente bien el cuerpo en cierta altura? ¿Por qué se siente mal el otro al lado tuyo? Está hecho moco. Cuando a mí se me venía el ánimo abajo al suelo, ¿sabés cómo estaba la expedición? En el suelo. Ya directamente. ¿Cuánto líquido llevas para tirar una cumbre, el día de cumbre? ¿Cuánto líquido? ¿Cuánta agua? Y según dónde estás y cuántas horas te va a llevar. Pero si vos decís, vas a estar 6 horas, 8 horas para tirarte a la cumbre, necesitas 2 litros de agua como mínimo. Como mínimo. Ahora, ¿cómo lo vas a llevar? Y como termo. Tenés que metértelo dentro del saco de duvet. La cámara fotográfica, las que llevábamos nosotros, que eran Nikon, llevaba una en blanco y negro y otra para diapositiva. Eran unos buches, ahí unas cosas tremendas y pesadísimas. Y sin embargo lo llevabas. Pero tenés 30 años. Si no lo haces a los 30, ¿cuándo lo vas a hacer? En serio, si no lo haces ahora, después ya... Olvídate después. Es una de las cosas que... Yo me di cuenta de una diferencia tremenda entre los 30 y los 40. 10 años. Oh, la experiencia. ¿De qué caracoles te sirve la experiencia, hermano? Tenés menos velocidad. Y la fortaleza. La fortaleza, el cargar. No, yo estoy chutón, Y muchas veces esto para bien y para mal, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el que se murió en el Aulaguiri? Mariano Galván. Ah, ¿Quién? Mariano Galván. Mariano Galván. No. ¿No? Ah, el otro. Y claro, eso parece una propaganda de televisión. Ah, no, el otro. ¿Quién es? El que usaba, ¿cómo se llama? Sí, que vino al Cava y nos pidió si podíamos aportar. Sí, Cristian Vitri, compañero de Cristian Vitri. ¿Cómo se llama? El que se quedó a 6.000 metros y está allá todavía. Bueno, ahí está. Ahí lo tenés. ¿Cómo se llama ese fulano? Yo no me acuerdo porque tengo una memoria para algunas cosas viejas, pero para las nuevas no. Y a él lo conocí. Vino al Cava a pedir plata, le ofrecimos $1.500. No me sirven, quería $6.000 o $7.000. Metete en uno, ¿no? Se fue. Y dije en ese momento, una muerte anunciada es este. Bien, rápido. Y en el Aulaguiri. Muy ansioso porque notaba que estaban... Claro, se quedan en los 6.000, sale por la ruta normal, no por la pera fuimos nosotros, la ruta normal, que es su filo lindísimo, hermoso. Después nosotros lo conocimos cuando fuimos para un valle que se llama el Valle de Marfa,
Sí, compañero de Cristian Vitri. En esa expedición... Vino por acá y yo me lo crucé en la montaña con Adrián un par de veces. Sí, sí, puede ser. Y me acuerdo que salió de los 6.000, se sintió mal, baja de los 6.000 y se queda en el 6.000. Cristian Vitri hace cumbre, baja, después no lo encuentra porque el día siguiente él sale. Si vos estás mal a los 6.000, baja a los 4.000. Claro. Irremediablemente. No te vas a recuperar, imposible. Y con Mario Serrano pasó lo mismo. Yo estaba contando, salto de una cosa a otra, perdonen. Cuando instalamos esas carpas, la soga fija y las dos carpas de 7000, donde hizo las explosiones el sargento Godoy de explosivo en el año 53, 54, 53. Bracali, Darío Bracali. Bueno, una muerte anunciada, yo dije, este tipo de un fiambre. Y eso que había hecho ya otro 8000. No, era fuerte el tipo. Sí, pero la cabeza. Sí, bueno, sí. ¿Vos creés que le vas a ganar a los pechazos a la montaña? No. Sos un moco. ¿Sabes los que han quedado? Bueno, y con Mario Serrano pasó lo mismo. Cuando instalamos el campamento 4, los 7000 metros, instalamos esas dos carpas, dejamos gas, comida y todo para que hiciera la cordada de asalto Mario Serrano, Héctor Cuiñas y Alfredo Rosasco, nos hace bajar a todos al base. En el campamento base yo pido una reunión únicamente de los escaladores, los 8 que éramos. Cuando estamos con ellos, estoy con ellos, digo, Mario Serrano no está capacitado, adelante de Mario Serrano, para ir a la cumbre. Tiene que quedarse en el base o en el base avanzado, no tiene que estar. Ni Héctor Cuiñas, ni Alfredo Rosasco, que eran los viejos, ni Ulises Vitales, que eran los viejos, me apoyó. Mario Serrano está todavía allá, junto con Darío Bracali. Pero con distintas rutas, uno por la ruta normal, el otro por la pera. Allá está. Hicimos 2 intentos de encontrarlo, imposible, peligrosísimo. Cuando empiezan a bajar todo, el Sherpa que iba con ellos se manda primero. Segundo fue Héctor Cuiñas, que había pasado toda la noche con un saco de duvet en los pies y un saco porque la carpa se rompió y no tuvo mejor idea Mario Serrano de poner la bolsa a dormir de Héctor Cuiñas en el hueco. Te chupa todo el viento en la carpa. Entonces esa noche la pasó mal. Baja Héctor Cuiñas. En un momento está bajando con Alfredo Rosasco. Alfredo iba último. Se le salen los crampones a Mario Serrano. A mí nunca se me aflojaron los crampones. Te los tenés que poner de tal manera, y eso que eran a correa, lo que sea, que no se te salga. Es preferible que se te duerma un poco el pie, pero que no se te aflojen los crampones. Si andás con los crampones flojos, Sí, no va. Pisás hielo, hermano. Le pasa la radio o el telefonito esto a Alfredo y le dice seguí. En un momento llama a Alfredo y dice hace 20 minutos estoy esperando. ¿Sabes lo que esperar? Quedarte paradito 20 minutos a 7000 y pico. Un frescor interesante. Y yo le dije, entre dos que sea uno, Alfredo, seguí bajando. Alfredo bajó y el otro no llegó. A la mañana siguiente, todas las mañanas yo veía en la ruta de la pera, que eran 3 rocas negras, 3 puntos negros, 3 rocas. Esa mañana aparecieron 4 puntos. Como soy de levantarme temprano, lo miraba con los prismáticos a 1200 metros de distancia. Y me dije, ahí está Mario. Cuando se levanta Pablito Castiarena, que era compañero de cordada, le digo, ahí está el Mario Serrano. No puede ser. Míralo. En un momento hubo una corrida, no sé, 15 metros, no sé lo que se habrá corrido. Y a los 5 minutos, a las 9 y pico de la mañana, 4 cosas salen volando. El cuerpo de él, el aislante, la bolsa de dormir y la mochila. Allá está. Igual ahí Ya estaba pasada, se había pasado la noche, solamente que durante la noche se te pega la ropa o el equipo con el hielo y a la mañana siguiente cuando empieza a calentar el hielo, afloja todo y salen y empiezan a aparecer. Terrorífico, allá está. Otra muerte anunciada. Y eso que le dije, hicimos una reunión y hablé con todos los escaladores y ninguno me apoyó. La contestación, pero era la expedición de él. Sí, único hijo, le dio una tristeza a los viejos, terrorífico. ¿Cuál crees que es la clave para poder llegar
a montañas más altas o a lugares que no llegaron otros montañistas? No, de la manera que me lo presentás, pareciera que fuera una competencia. Bueno, sí, no. Y no lo entiendo yo así. No sé si se puede decir hermandad, la relación sería lo ideal. Con la montaña está en vos y cómo te comportás también en la ciudad. Y cómo sos vos, tu interior. Conocerte vos es fundamental. Sin engañarte, no te mientas. Podés mentirle a todo el mundo, pero no te mientas vos. Es lo peor que puede pasarte. Y engañarte vos, es lo peor. Ser lo más simple posible, lo más humilde posible. Y cuando hablaba de Bartolomé Villar, el vaquiano este, me faltó decir que cuando llegamos al lugar del campamento base del Domullo, que era la veranada, él tenía un chiquito de 7, 8 años, y me dio una tristeza bárbara, porque me miraba detrás de la roca, la casita que tenía, la choza esa, y los pies tenía envuelto en arpillera, y vos tenías zapatos de montaña, malos o buenos, eran los marascos que había, con un confort de la puta madre, y sin embargo ese chiquito ahí con 7, 8 años se comía, mataba un chivo, lo cuereaba, lo comía, el viejo le llevaba sal, harina y nada más, y mate, hierba. Una sencillez y no necesitas más. Creo que cuando venís a Buenos Aires o a tu ciudad, a tu pueblo, y tocas una tecla y se prende la luz, movés un grifo y sale agua caliente, y abrís una canilla y una llave de paso y te da gas caliente. Estamos tan lejanos de la naturaleza en algunos casos. No es que la aplaudan, desearía que todos estuviéramos con confort, confortablemente, de que no, qué sé yo, que no hubiera guerra también sería lo primero. Y bueno, pero es un estilo de vida el montañismo, que hay que interpretarlo así, pero con humildad, ¿eh? La prepotencia, los machismos no van. La montaña se encarga de decirte sí o no, así nomás. ¿Y qué es lo que más te llena del montañismo? El contacto con la naturaleza pura, que me castigue el viento, que me castigue la lluvia, que pase un poco de frío, que me ría de mí mismo, fundamentalmente. Sos nada, como digo siempre, sos un moco. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.